Capítulo 29. Una breve historia. La Orden de la Revelación estaba reunida con el Papa en el centro de la sala de signatura, alrededor de una mesa estilo inglesa de 4 metros de largo y 1 de ancho, de color café, hecha del más fino cedro. Los tres tomaron sus respectivos asientos. El Papa ubicó su viejo trasero en la silla principal, así tenía a la par a cada uno de sus invitados, Joseph y Pierce. «He hablado con el padre Brandon y me ha informado sobre la situación», reveló Joseph observando a Pierce. «¿Quién es el padre Brandon?», preguntó el Papa, sintiéndose ignorado al ver que las vistas se enlazaban entre Pierce y Joseph. «Es un exorcista capaz de utilizar conjuros antiguos que se remontan a miles de años. Su efectividad es muy considerable. Jamás ha perdido una batalla con un demonio», respondió Pierce dirigiendo la mirada al sumo pontífice. «Exacto», concordó Joseph con el argumento de Pierce. Él se encontró con uno de los lacayos de Dantalion y además frunció el ceño. Los 3 cardenales de la orden fueron asesinados en Rumania. Pierce pegó violentamente con las palmas de las manos en la mesa, parándose de golpe. Aquello era inconcebible. Era un mal chiste. ¿Cómo podían haber muerto 3 cardenales? Además, la sola mención del nombre de Dantalion lo hizo enfurecer, sintiendo una incisión de 6 pies en su corazón. Sus emociones lo traicionaban. Esa sed incontrolable de venganza recorría cada átomo su cuerpo. Ni tan siquiera la belleza artística de la habitación, con esos colores vivos, resplandecientes de vida, le podía calmar la enorme sed de venganza. «Así que ese maldito nos sigue el paso», el Papa observó con inquietud a un aturdido joven. «Padre Pierce, contrólese». No sabía qué diablos pasaba. «No se frustre, padre. Con nuestra furia no podemos revivirlos». Joseph lo tomó del brazo. «Siéntese, por favor». Al sumo pontífice no le importó en lo más mínimo la muerte de sus homólogos, por lo que decidió proseguir con sus intereses. «Personas van y vienen», pensó. Con ese pensamiento se lavó las manos el sumo pontífice. «Bueno, he escuchado de Dantalion y sobre conjuros. Ahora díganme, ¿cuál es el significado de todo esto?», habló con soberbia. «Ah, ¿se me olvidaba por qué es tan importante ese pergamino?», añadió. Joseph iba a contar una página negra, que podría ser de tintes permanentes y podría manchar la página siguiente, es decir, el futuro del mundo. La simplicidad de un pergamino y lo incierto escrito en este desequilibraría las dualidades, por un nexo fantasma entre la vida y las pesadillas. Santo Padre, la historia que le será contada es la caja de Pandora de este mundo. Cada sucesor de Pedro de la historia supo de este secreto y murió con él, respondió Joseph. Y con todo respeto no me interrumpa y deje todas sus preguntas para el final. Entendido. El Papa se acomodó. ¿Está listo?, interrogó el cardenal. Claro que sí, replicó con autoridad. Muy bien, empezó a narrar el evento. Todo empezó en el desierto de Sinaí en el año 324 después de Cristo. Un miembro de la Iglesia Católica estaba viajando hasta Nicea. El calor era abrasador. El hombre solo en su camello, con unas pocas provisiones de agua y su turbante, emprendieron un camino muy duro. De pronto, una porción del cielo oscureció en el desierto. Una ráfaga de viento azotó el lugar, acompañado de un espectáculo de luces en el cielo, que llamamos aurora boreal. Un vórtice oscuro se abrió en el cielo. 2 bolas de fuego salieron de ese lugar y chocaron precipitadamente en la arena. El hombre se asustó y se ocultó en una cueva de las cercanías. 2 figuras sobresalieron de aquella llamarada. Tenían 4 alas que medían alrededor de 1 metro cada una. Esencialmente eran bellos. Por las proporciones que uno de ellos tenía, parecía ser una mujer. Descansó un poco la voz. No pudo dejar de ver el interés del Papa, que escuchaba como un niño el relato. El Papa asintió con la cabeza. No sabía qué creer. Su curiosidad era saber por qué en los archivos del Vaticano esta orden estaba ultra secreta. Sus documentos estaban restringidos y solo el Papa podía leerlo con el permiso de todos los miembros de la Orden de la Revelación. Esos documentos eran desde casi el comienzo de la Iglesia Católica. Solo había un documento, que incluso eran más antiguos, y eran las de la sección 7. De esta sección, ni tan siquiera el Papa podía saber, aunque esto es otra historia. El sumo pontífice estaba como un niño,
deseando que le contaran aún más de la historia. El senil rostro del regente de la iglesia se vio iluminada por un tierno rayo del sol que se colaba por entre el vidrio. Tal vez también quería escuchar esa historia. Continúe, cardenal. No quería perderse esta historia. Uno de los sujetos poseía una enorme guadaña. En cambio, la otra tenía una espada. Su empuñadura era de oro y su hoja de diamante. Esa clase de espada es imposible de hacer. Ambos se llamaban ángeles. El ángel que poseía la espada decía que el pergamino no debía ser leído, porque su contenido abriría el caos en la dualidad, y el equilibrio de este universo se vería sumergido en el filo de una guerra de eterna oscuridad. Era algo que nunca debía pasar, y eso solo lo podía decidir el gran arquitecto. Dijeron también que el humano que tocará el pergamino ardería y se desintegraría por no poseer la habilidad de leerlo. Los ángeles dieron una feroz batalla. El ángel de la guadaña perdió sus alas y su guadaña fue arrebatada por su contrincante, siendo el pergamino arrebatado de sus manos también. El ángel que había ganado sacó una pelotita de luz de su pecho, del tamaño de una canica, diciéndole que sus habilidades de ver el pergamino serían quitadas y dadas a un humano. Otra luz muy cegadora apareció. Ella lo tomó del brazo, mientras aquella luz hacía que sus cuerpos flotaran muy lentamente. Mientras ascendían, él comenzó a hablar sobre sus propósitos. Este, en un descuido, tomó el pergamino, forcejeando los dos por el documento hasta romperlo. La chica lo golpeó y este tuvo una reacción inmediata con una patada hacia su muñeca, arrebatando su espada que hirió una de las alas del ángel. Ambos desaparecieron a unos 15 metros de altura sobre el suelo en una explosión de luces, volviendo el cielo a su normalidad. El trozo de pergamino y la espada cayeron a los pies del hombre, quien con su turbante recogió ese pedazo de papiro, mientras que la espada la tomó con un manto que traía consigo. «¡Esto es inaudito! ¡Hay evidencia de ángeles!» «Perdone que lo interrumpa, pero esto es emocionante». El papa se tomó el pelo y reía desmesuradamente. «Esto es épico, debemos de hacerlo público, ¿no creen?» «Santo Padre, con todo respeto, pero la Orden de la Revelación no ha bromeado desde su creación y nunca lo hará. Es el destino de la Tierra el que está en este pergamino. No podemos dejar que esto suceda», refutó Pierce, sobreexaltado por la actitud del Papa. «Discúlpenme, señores, no pensé que fuera tan grave el asunto». El sumo pontífice parecía haber entrado en trance al observar la seriedad de los padres. Ellos dirigían entre sí sus miradas. «Bueno, le pido que por favor no me vuelva a interrumpir. Al final puede hacer todas las preguntas que quiera», replicó Joseph. «¿Puedo proseguir?», añadió un poco irritado. «Claro, prosiga», acreditó el Papa regañadientes. El hombre que tenía el pergamino y la espada llegó a Nicea, y durante el primer concilio ecuménico presentó todo lo antes dicho. Por consiguiente, todos lo creyeron loco. Lo único que los impresionó fue la espada, inclusive al mismísimo Constantino. Uno de los sacerdotes principales tomó el documento y al abrirlo dio unos gritos desesperantes y su cuerpo comenzó a desintegrarse hasta convertirse en cenizas. En este concilio se decidió guardar el secreto sobre el pergamino. En el concilio de Constantinopla I, considerado el segundo concilio ecuménico, celebrado en el año 381, su principal punto era saber qué iban a hacer con el pergamino, a lo cual se decidió que la Iglesia Católica se quedaría a cargo de este. Luego, en 1123 después de Cristo, se celebró el concilio de Letrán I, que tuvo su sede en la Basílica de San Juan de Letrán, Roma. Aquí se vio una clara ineficiencia de la Iglesia al cuidar el pergamino. Este se había perdido un día antes del concilio. Cuando se interrogó a los guardianes de este tesoro, ellos respondieron que un supuesto nisaríes había robado el documento. Debido a esto, se creó la Orden de la Revelación, con el principal propósito de buscar el pergamino perdido. Tiempo después, localizaron a los nisaríes. La Orden de la Revelación junto a 700 caballeros templarios emboscaron a los asesinos. El líder de la Orden de la Revelación, un ancestro de Alexander Times, preguntó en dónde se encontraba el pergamino. A lo que el adalid de estos asesinos argumentó que habían otros asesinos que utilizaban la misma ropa rudimentaria de estos y se hacían llamar el Clan de la Luna, reclutados por el peor asesino llamado Sila Banjas.
convirtiéndose en el hombre más buscado por la Iglesia. 59 años después del concilio de Letrán I, se encontró a Silaban-Has, siendo capturado por 50 templarios, y él solo había matado a más de la mitad. El Papa Lucio III pidió explicaciones del robo. Pero Silaban-Has pasó en silencio los 3 días que duró el juicio. Al final fue condenado en la hoguera y sus últimas palabras fueron: «Será el principio de un mundo sin ataduras. Ustedes perecerán». El asesino fue quemado vivo y su cuerpo fue tirado al mar en un sarcófago de piedra. La orden acordó que ellos serían los protectores de este documento y lucharían en contra de los asesinos del Clan de la Luna. En ese momento, también se empezó la búsqueda de aquel que pudiese leer el pergamino y así evitar que la oscuridad tomara la tierra. Así es como llegamos hasta este punto, Santo Padre. Joseph tomó un vaso con agua para humedecer su garganta luego de tan sofocante discurso. El sumo pontífice ahora tenía náuseas. Aquello era espeluznante. ¿Asesinos? ¿Clanes? Todo esto era una locura. ¿Dualidad y desequilibrar el universo? ¿Eternos días oscuros? Sonaba irracional. Yo jamás pensé que algo así estuviese. El Papa se quedó sin palabras. Su rostro no denotaba una sobreexaltación. Quizás prefería no demostrarlo en esos momentos. «Es atemorizante, lo sé», replicó Pierce, aún divagando en lo anterior dicho por Joseph. Aunque sabía la historia de memoria, al escucharla se le erizaba la piel. «¿Qué pasó con la otra parte del pergamino?», preguntó el Papa desconcertado. «Sin más ni menos, el otro pedazo se lo quedó el ángel», argumentó Joseph. En realidad sabían que los caballeros de Sirius la tenían, pero guardaron el secreto. Ambos lados querían mantener el equilibrio. Por tal, la Orden de la Revelación solo creía en sus hombres juramentados, ni tan siquiera en el Papa confiaban. ¿Qué saben de los ángeles? Estos seres le atraían mucho. No tenemos idea de dónde están esos ángeles o qué son estos, solo nuestras viejas teorías acerca de ellos, respondió Pierce. Ese tal Dantalion ¿es del Clan de la Luna? No, claro que no. Trabaja por cuenta propia para ser el rey de su nuevo mundo. A Pierce le ardió la sangre al escuchar ese maldito nombre. ¿Hay algún otro demonio poderoso?, interrogó el Papa a Joseph. Claro que sí. Está Leviatán, quien otorgó nigromancia a los sirvientes del Clan de la Luna. Estos beben su sangre y obtienen poderes sobrenaturales, contestó Joseph. Aunque la nigromancia que poseen no tiene los niveles requeridos para ser algo desastroso. Leviatán, se santiguó el Papa. Ese demonio es legendario. ¿Cómo puede ser el líder del Clan de la Luna? No creemos que sea él. Hay un hombre llamado Hassan Alib que está al mando de este clan, teniendo habilidades similares a las de Leviatán debido a un pacto demoníaco. Esto lo confirmó el padre Alexander hace mucho tiempo. Él lo durmió durante décadas, respondió Pierce. ¿Qué vamos a hacer entonces?, consultó aturdido el Papa. El pergamino no está seguro de un lado hacia otro, así que lo dejaremos en el Vaticano. Yo estaré a cargo de su seguridad, mientras que el padre Pierce puede utilizar radiestesia para buscar entes malévolos. Su misión será la que siempre ha querido: destruir a Dantalion. He mandado también emisarios para que busquen a Johan. Espero y no mueran. Mientras tanto, Bran me ayudará a cuidar el pergamino, por eso lo he mandado a llamar. Yo acabaré con ese bastardo, dijo Pierce convencido. Estoy más que de acuerdo. El Papa se levantó de su silla y su rostro aún no denotaban emociones. Entonces debemos evitar dar ese paso al nuevo mundo. Desconocían a ciencia exacta lo que pasaría, pero solo la mención de los días negros y eternos les ponía la carne de gallina, añadiendo el plus que los demonios buscaban este artefacto y al elegido. Todos se levantaron de sus respectivas sillas y salieron de la habitación. El Santo Padre cerró la puerta y una leve sonrisa se esbozó en esa cara cansada. En las dunas de Libia un ser extraño caminaba dejando sus pasos marcados en la arena. Era Hassan Alib quien caminaba sin rumbo fijo, como un bohemio en el árido desierto de la muerte.